El arroyo habían bastante menos casas que hay ahora, pero había un montón de habitantes, casi más que ahora. Y la relación que había con la gente de Beas es que aquí eran los trabajadores. Había un problema cuando tenían que arreglar un papel, tenían que ir a Beas y tenían que irse andando, porque no hasta los años, bueno, ya en la posguerra sí ya venía el autobús, la Sinagrae venía, pero la mayoría se tenía que ir andando. Era muy triste porque íbamos a las raciones, yo muchas veces tenías que hacer toda la mañana cola por un trozo de pan, que luego venía a la tarde, cogías la cola donde la habías sortado y te daban tu ración de pan y tal. Y entonces aquí se iban por un camino llamado el Camino de la Rotura, en esta dirección, salían, brincaban el cerro que hay aquí y luego bajaban hacia Beas, y ese era el camino que se tiraban por mediodía casi, para llegar y para venir. Es decir, para hacer cualquier gestión, la gente del arroyo, las personas del arroyo, tenían que ir andando ida y vuelta a Beas, y les pasaba mucho que llegaban a Beas y no estaba la persona porque había cerrado antes, si llegaban 5 minutos tarde no los dejaban, no los atendían, le pedían papeles que si no tenían que volverse, el total, que tenían que ir y volver. Y muchas veces con las manos vacías sin haber conseguido nada de los papeles del papeleo que iban ellos a hacer, ¿no? Y así un día, otro, y la verdad que para todo tenemos que depender de Beas. Los servicios que teníamos aquí, que aportaba Beas de Segura, que eran ridículos, pues muchas veces no llegaba a nada. Llegaba a las migajas, esa es la verdad. Siempre había que ir a Beas. Si es que era todo, si es que aquí no teníamos nada. No teníamos ni para ir a bañarnos, no teníamos luces, no teníamos de nada. La situación de los vecinos del arroyo en aquella época pues íbamos a atrasar, porque en Beas ya en el 1900 ya había luz eléctrica. Y aquí no. Aquí ya está a los años 50 ya largos, 50 y tantos, a mediados de los años 50 ya empezó a haber luz en todas las casas. No teníamos ni agua corriente, yo me acuerdo de ir a por agua que en las casas no teníamos. Había 3 o 4 fuentes, en la misma orilla de la carretera había 3 fuentes. Y ya hasta los años, finales de los años 60 o al principio de los 70 se pusieron más fuentes. Hasta 1974 no llegó el agua corriente. Los colegios tampoco estaban porque teníamos en casa, teníamos que ir a casas y no estaban los colegios. Yo he podido columpiarme en un columpio en el arroyo porque había un árbol en el patio de mi casa y allí, pero aquí no había niños hasta que no he podido columpiar a mi hija muchos años después porque hemos tenido un parque con columpios, o sea que no teníamos ni eso, ni lo básico, ¿no? Éramos una aldea y éramos tratados como una aldea. Es que no llegaba ni a la consideración de aldea siquiera, era como una calle de Beas. Y de hecho los vecinos de Beas nos consideraban así, como una calle más de Beas. Digo, pero esto es como un matrimonio y el hijastro. El matrimonio, la madre siempre dice, si es que no tengo nada, si mi niño, si lo he partido para darle al nene, ya está. Digo, pero para el que falta siempre es para el hijastro, para el hijo no. Entonces nosotros éramos hijastros. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Si se pudiese poner una fecha de la salida del empezar la segregación del arroyo, debería de ponerse ese 15 de mayo de 1949 en la calle Echegaray, número 22 de Madrid, por los 3 primeros universitarios del arroyo. Don Manuel Galdón González, hermano de mi madre, mi padre que se llama don Miguel Sánchez Llavero,
y don José Cabrera Cabrera. Los tres estaban estudiando en la Universidad Complutense en Madrid, tenían 22, 21 y 19 años respectivamente, y vivían en una pensión en la calle Echegaray Madrid, en la calle Echegaray número 22. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Y ellos habían vivido en primera persona y en sus propias carnes, digamos, toda esa falta de empatía de Bea hacia el arroyo y todas las carencias que tenía el arroyo. Y siempre habían tenido el run de querer empezar a hacer su independencia, o sea, intentar que el arroyo se segregase de Beas. Y dio la casualidad que en la pensión que estaban en la calle Echegaray número 22, allí en Madrid, había un abogado de la provincia de Soria que estaba preparando oposiciones, no sé si a notaría o a judicatura o algo así, y le contaron lo del tema del arroyo. Entonces el abogado le hizo una serie de preguntas y les dijo, ¿cuántos habitantes tiene el arroyo? Y le dijeron, pues tiene 3.000. Dice, ¿cómo 3.000? Si 3.000 habitantes hay en la provincia de Soria, un pueblo que es cabeza de partido, algo impresionante que un pueblo tenga 3.000 habitantes y no sea independiente, ¿no? ¿Y a qué distancia estáis del pueblo? Pues a 13 kilómetros, pues, pero ¿cómo va a ser? Y entonces vio que tenían los suficientes requisitos como para iniciar una independencia. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Esta conversación tuvo lugar el día 15 de mayo de 1949 y tras esta conversación, cuando acabó ese curso, el curso 48-49, se vinieron al arroyo de vacaciones y aquí contactaron, que yo sepa de entrada, porque me habló mi padre, con Basilio Espinosa. Y entonces llegó al año 1950 cuando se forma ya una comisión a través de aquellos jóvenes estudiantes, contacto con los que había aquí, se formó una comisión y que se intenta hacer, fue el primer movimiento segregacionista, y entre ellos había los principales, los que hacían más cabeza, los que firmaban todos los papeles, habían 5 personas. El párroco, que era Andrés Sánchez Heredia, el Basilio Espinosa, que era un comerciante y también había ejercido de dentista, Vicente Díaz, que era molinero, y Víctor Romero Santoro, que era el hombre herrero. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. El primer intento empezó en 1950. Hubo unos defectos en las firmas que no fueron el requisito notarial, no se cumplía, entonces aquello se rechazó. Y hasta el año 51 se volvió a reiniciar el expediente. Había un monje franciscano en Puente Genil que tenía contacto en el Consejo de Ministros. Y Basilio Espinosa y mi padre se fueron en una moto, lo voy a contar porque mi padre me lo contó varias veces, se fueron en una moto en aquellos tiempos a ver al franciscano, aquel mes de julio, y hasta Puente Genil. Y les cayó una tormenta de granizo enorme. Llegaron a Puente Genil, por lo visto, ateridos de frío. Entonces tenía mucho miedo Basilio y decía que iba a coger una pulmonía, que entonces una pulmonía era, aunque ya estaban los antibióticos, pero bueno, morían muchas personas de neumonías. Y lo que hicieron, se metieron en una taberna, le dijo mi padre, no, se metieron en una taberna y se cogieron cada uno una botella de fino, se la bebieron, no se emborracharon, por lo que hizo fue quitarle el frío y se fueron a ver al monje. Y nada, allí en un convento de franciscanos que hay, estuvieron con el monje y ya se volvieron para el arroyo. Mi abuelo, Víctor Romero,
fue con una bicicleta a Bea, a llevar los papeles. Y bueno, pues tuvo una hora separado el pueblo. Yo era chico y después lo han dicho nuestros padres, que se quedó segregado porque influyó a una persona de las que entonces más pudientes y tal y cual, y salió en el boletín oficial. Pero me parece a mí que no fue el pueblo, sino que no se hizo, que estuvo a punto pero no se hizo. En el año 1953 se llevó al Consejo de Ministros y el 14 de julio de ese año fue denegado por el Consejo de Ministros el decreto de segregación. En el decreto decía que no había lugar, era la palabra que venía. Está claro que los contactos políticos y el poder político que tenía Bea era mucho mayor que el del monje franciscano, ¿no?, el que podían tener en el Consejo de Ministros. Entonces allí ya se paró todo, todos se desilusionaron y aquello ya se paró porque ya vieron que estando en esa época era muy difícil llegar a conseguirlo. Y de hecho tuvieron muchos problemas. Te voy a contar algunas anécdotas que pasaban. Los papeles no se echaban aquí en la cartería de aquí, se los llevaban a otros pueblos. Víctor Romero, el herrero, pues lo llevaba muchas veces a la Torre de Juan Abad, que tenía allí familia, y allí le mandaban los papeles, porque si no los papeles pasaban por las manos de Bea y ya estaban preparados antes que eso. Entonces las fuerzas eran mínimas, la contrariedad era distinta, los mandos políticos, estábamos en tiempo de Franco y eran las cosas de otra manera, ¿no? Unas vendrían bien, otras mal, pero favorable para la segregación ninguna. Luego siguió a este intento, siguió un segundo intento en el año 58. Con un proyecto de segregación y no de eso, sino directamente se pide al ministro de Gobernación, se pide que se le hace un escrito diciendo que quieren la segregación, y hay una serie de personas que firman esos escritos y ponen con unos argumentos y mandan fotografías del pueblo, cómo estaban las calles del pueblo. A pesar de que también fue denegado por el Consejo de Ministros, pero luego hubo un recurso y se llevó la denegación expresa al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo lo vuelve a denegar. Y aquí se acaba. Y fue muy poco conocido, muy poca publicidad le dieron a este intento. Aquí ya salen nombres que son los pre, se puede decir, segregacionistas. Aquellos estudiantes que empezaron a hablar y comentar con otros de otras tierras de Castilla-La Mancha, aquí ya intervienen ellos y firman. Está, que ya es médico, Miguel Sánchez Llavero, primo hermano del cura también, de los curas, el practicante Miguel Llavero, que también era familia de Miguel Llavero Pascual, el farmacéutico José Cabrera, otro hombre que tenía muchos negocios, tenía tierras, no muchas tierras, pero tenía muy negociantes, César Olivares, y un Juan Martínez, pero ya no sé más. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Bueno, en aquellos dos primeros intentos no se pudo llevar a buen fin, pero gracias a ese inicio de los años 50, luego los años 60 y ya cuando se tomó afortunadamente la última iniciativa del año 83, ese espíritu que teníamos en el pueblo es lo importante, que era que todos queríamos, como he dicho antes, ser
pueblo independiente, pueblo libre y pueblo que tomara sus decisiones a gusto de los vecinos que aquí vivimos, ¿no? El sentimiento estaba ahí. Pues los jóvenes, yo en aquella época tenía 14, 15 años y no había conocido ningún... El primero porque fue cuando lo dieron cuando yo nací, los denegaron. Y el segundo yo es que no me enteré, yo no me enteré. Me lo enteraba de muchas cosas, pero de aquello no me enteré. Pero que lo hablábamos los jovencillos, digo, tenemos que ir a ver, hacer esto, lo otro. La iniciativa, como bien dices, no paraba de crecer y la ambición de traer gente importante que nos pudiese echar una mano para conseguir nuestro objetivo. Evidentemente hubo reuniones, sé que hubo reuniones con el gobernador civil, recuerdo a finales de los 60 una vez que vino aquí el gobernador civil. Recuerdo también otros movimientos que he visto por ahí en fotos que están en mi casa con Fernando Almagro, con reuniones que había también en Jaén, en la Diputación. Yo era muy joven, ¿no? El más reciente que tenía, en este caso, tengo que decirlo, era mi suegro, que fue mi consejero y me enseñó una cantidad de fotografías y cosas y de esos movimientos que ellos tenían cuando él estaba en la época de pedáneo, Fernando Almagro y él, que viajaban a Jaén, viajaban a entrevistarse con el gobernador civil, lo trajeron aquí al pueblo, aquello por lo visto costó un disgusto al alcalde de Verde Segura, no sé lo que pasó al final. Pero está claro que seguía habiendo movimiento y yo creo que en todas las décadas, ¿no? Cuando empezaron en el 49, en los 50 con el ASTA, en la segunda que se intentó en el 58, en los 60, en los 70 hubo, pues los 80, o sea, todas las décadas hubo movimiento. No, no queremos volver atrás. No, no queremos volver atrás. Conocemos la trampa, señores importantes. Somos la gente de Arroyo de los Jancos, todo el mundo lo quería, lo añoraba y salía a la calle y todo el mundo hablaba de eso nada más, hasta los chiquillos, parece que estábamos metidos en el fuego, no sabíamos qué decíamos, pero nos gustaba. Empezábamos a ganar, si no podíamos de otra manera, jugando al fútbol. Que los partidos de fútbol que otra vez los ganábamos casi siempre. Digo casi siempre porque lo perdimos una vez perdimos un partido nada más, por lo menos jugando yo. Basilio Espinosa era una barbería lo que tenía, y que perdonen los barberos, los respeto mucho, pero allí es un sitio de información muy bueno. Y el hombre pues empezaba a remover cieno y otra vez, con la segregación. Eso tuvo muchos años. Y luego también es que íbamos a otros pueblos, nos desplazábamos, veías cómo iban prosperando, cómo se iban desarrollando, cómo tenían servicios, y aquí en Arroyo estábamos en un estancamiento de muchos años, ¿no? Y veíamos cómo íbamos retrocediendo con respecto a otras poblaciones. Arroyo de los Jancos tenía ya 2000 y pico habitantes. Entonces éramos un número importante de gente que para hacer cualquier trámite, aunque de verdad ya se puso aquí una oficina municipal y tal, pero no era lo mismo que ser tu propio ayuntamiento. Todas las gestiones había que ir a ver y sobre todo pues manejar tu propio presupuesto. Ese sentimiento lo teníamos todos, yo desde pequeño, que lo he vivido porque mi padre siempre ha estado metido en este proyecto. Yo lo digo dentro ya de muchos años y eso haya que ser activo en ese aspecto. Coincide precisamente con una sentencia que se dictó el día 30 de noviembre de 1961 con la fecha de mi nacimiento, con lo cual ya es que la curiosidad ya me mata por eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues verdaderamente entendí que había que seguir la lucha. Ese caldo de cultivo que después que llegamos a otras generaciones y ya tomamos las riendas con otro ímpetu, porque nos acompañaban nuevos tiempos, nos acompañaban otro desarrollo. Había empresas muy fuertes que estaban dando unos servicios y generando pues, riqueza, empleo y lo que supone tener un buen tejido industrial. Eso ayudó mucho a creerse y a pensar que Arroyo tenía que ser un pueblo donde pudiera gestionar su presupuesto y pudiera decidir por sí solo qué quería hacer, ¿no? Y qué quería ser de mayor. Nos fuimos juntando un equipo de personas con mucha ilusión, porque ya nuestro pueblo estaba respirando aquello que ya otros mayores sembraron. Todo el pueblo era un sentimiento unánime de que teníamos que dar un paso adelante e intentar por tercera vez
llegar a nuestro objetivo, que era ser pueblo libre e independiente y tomar sus propias decisiones. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla, pueblo, habla. El tercer movimiento segregacionista empezó en el año 1983 de una manera casual. Que no hay casualidades, hay causalidades. Un vecino de aquí de Arroyo, Ismael Romero, fue a entregar un coche a Málaga y se fue con otro señor. Y a la vuelta se pararon en un restaurante. En el surtidor de la Planeta de Moncharreal. Hubo la suerte de coincidir con un señor que estaba celebrando que su pueblo había conseguido la segregación gracias al esfuerzo y al trabajo de un señor, un abogado. Que le había tramitado y lo había hecho el otro. Ese hombre puso oído y llegó aquí al pueblo, nos reunimos. Llamó a sus amigos, a Antonio Gómez, don Miguel Practicante, que bueno, uno de los primeros, en Basilio, y a ver, que no me deje ninguno, Germán también. Dice, ¿no podíamos nosotros enterarnos de eso? Digo, pues claro que nos enteramos. Digo, si tú quieres seguirlo, lo haces tú, si no, me pongo yo a buscarlo. Y ya empezamos a tirar de la cuerda, a buscar al abogado famoso, don José Antonio Gallego. Que Dios lo tenga en su gloria, porque nosotros tenemos que estar siempre eternamente agradecidos al trabajo que Él nos marcó seguir y el trabajo que Él nos dijo que teníamos que hacer para conseguir nuestro objetivo. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Me hago del teléfono de este señor, lo llamo un día y me dice, hombre, para mí eso es interesante. Dice, tengo muchos casos, yo le digo cómo puedo atenderlos, si ustedes pueden en eso aceptarlo, lo aceptan y yo me leo a trabajar y tal. Digo, pues póngame usted día para visitarlo. Y fueron a Madrid también a juntarse con él. Y bueno, pues súper bien, porque el hombre, bueno, una bella persona. Pues nos puso la cita para un día X y ese día dice, ¿os parece bien que comamos juntos o tal? Digo, hombre, si es lo más hermoso que hay. Y más si hay cigalas o cosas de esas. Digo, bueno, pues usted reserva el sitio, la hora, y nosotros vamos a ir a la calle, que lo apunto aquí, muchas veces se me olvida, que es muy corto, la calle Orense, la marisquería Orense. Pues empezamos allí, nos traen la comida, empezamos a hablar, el abogado, en fin, a darnos instrucciones, y ya nos dice, mirad, ¿esto cómo lo lleváis vosotros? ¿Está muy politizado o está...? Digo, politizado no está, pero los pueblos siempre lo que pasa, dice, pues tenéis que haceros los tontos y ser abiertos, y aquí todo el mundo cabe. En el pueblo, desde el más chico al más grande, el más viejo, el más nuevo, todo el que quiera, cabe allí. Y todo el mundo con el mismo interés. Y así lo empezamos. Y nos explicaron cuál era la situación, lo que había dicho el abogado, que más o menos sería el trámite y las posibilidades, que realmente había posibilidades de conseguir la segregación. Él fue venir al pueblo y verlo, y esto es fácil de conseguir. Vino el abogado aquí, nos reunimos, no esa vez, estábamos a todas horas, este hombre tenía una ilusión más que nosotros, casi. Nos reunimos en la discoteca, porque Gómez también tenía empeño que fuera allí en su casa, que yo estaba para lo que era mejor preparado y nos pareció todo muy bien, y allí se hizo, y ya lo sucesivo así, y después ya pasamos al hotel. Sí, el espacio se cedía para todo lo que hiciera falta, hombre, ya no solo para eso, siempre se cedía para más cosas. Nosotros nos preparábamos para personal, va a venir el abogado, y él también decía, si metemos aquí 500 personas no se va a enterar nadie, ni nosotros tampoco. En fin, hacía una charla para la gente, para que estuviera todo el mundo a gusto y se enterara, y la daba él. Nosotros ahí no decíamos nada, aquí vamos a decir nosotros mejor dicho que el abogado. Y lo primero que este hombre nos dijo es que teníamos que hacer un plan de viabilidad
a nivel territorial, la viabilidad económica. Si teníamos territorio, como decía la ley, suficiente territorio, o sea, término, viabilidad económica, si teníamos medios para sobrevivir, si los presupuestos, nosotros podríamos tener unos presupuestos para costear nuestros gastos. Yo siempre me escondía y escuchaba lo que decía, porque digamos que me gustaba lo que escuchaban porque decían cosas de futuro, ¿no? De se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, entonces eso lo vivía con mucha ilusión. Yo por lo menos en todo lo que vamos, en todo lo que estábamos, nos lo creímos y creímos en él. Por eso es que nos hablaron también, nos informaron muy bien de él. Y luego la gran amistad que hicimos con ese hombre, porque ese hombre es que muchas veces cenábamos, comíamos, y acabábamos con copichuelas por la noche. Que esto hay que decirlo, porque es que era un placer juntarse a hablar de lo que nos ilusionaba, ¿no? Venía y mi padre siempre llegaba y le pagaba la fonda, que era la fonda de Tomás, y le pagaba la habitación. Hasta que Germán hizo su hotel y ya se fue a eso, a dormir allí. Total, que como él venía y dormía allá en el hotel y eso, pues aquel día organizamos, porque no sé por qué dije yo, digo, bueno, entonces vamos ya a comer o tal. Y yo me tengo que subir al cortijo porque están allí mi mujer y las mujeres que llaman para hacer la matanza. Y dice el hombre, dice, ¿eso qué es? Digo, eso pues se sacrifica un barrano o dos, en fin, según se hace de más grande o más chica la matanza. Digo, les cuelgan las morcillas y tal. Y dice, ¿eso puedo yo verlo? Digo, y si quiere comer allí, digo, si nos están esperando, vamos a comer allí, nos vamos a comer allí. Y se le iba a comer de aquello a la boca. Y vino, y una caca. Y ya se empezaron a hacer verbenas, a vender loterías, a hacer fiestas y para recaudar dinero para pagarle a este hombre. Pero no quería ni un duro, hasta que no se separara del arroyo, que eso no lo hace cualquiera. Todos los vecinos que donaron, unos 500 pesetas, otros 1000, otros 2000, otros 5000, otras lo que fuera, nombre, apellido, y también las rifas que había, las loterías, si había alguna fiesta organizada que se celebraba en la discoteca, la entrada había un tanto por ciento para la comisión, está todo reflejado, absolutamente todo. Entonces, quiero decir que era una cosa seria. Acordaron hacer una asamblea para el pueblo el día 19 de noviembre. Acudió todo el pueblo en unas naves que había de una fábrica de viguetas, se llenaron de la gente del pueblo y allí se le explicó de todo el proceso. Y entonces de ahí fuimos a ver, digo fuimos porque fui yo también. Yo no estaba apuntado a la comisión todavía, pero fuimos a ver, a presentarse al alcalde, que se llamaba Pelayo de apellido. Y este señor pues no le hizo muy buena cara, cuando le dijo de aquí iba, no le hizo muy buena cara, se salió del ayuntamiento y nos dejó allí montado. Y de allí nos fuimos a la notaría. Y en la notaría se hizo, en un acta notarial se dio poder a la comisión. El primer presidente de la comisión por segregación, toda la comisión que estábamos presentes ese día, acordamos que fuera don Isidro Reverte, porque era diputado y porque tenía poder en la diputación y porque tenía poder en el partido. Y dijimos, pues un vecino de nuestro pueblo, con poder, ¿a quién le vamos a dar la presidencia? El secretario fue don Juan Martínez Torres y el tesorero, el primer tesorero, Francisco Ventura San Blas López. Esos fueron los tres y todos los demás éramos vocales. Pero bueno, sobre su espalda la responsabilidad pues de los trámites a nivel jurídico con el abogado, los viajes, todo ese tipo de gestiones que había que hacer, pues está claro que la directiva pues tenía su papel preponderante. Una cosa muy importante que este hombre dijo en aquella comisión cuando estuvo constituida. Aquí tenemos que utilizar las armas políticas, las armas legales, las armas de justicia, de todo tipo, las armas social, movimiento,
pero sobre todo tenemos que hacer algo muy importante, constituir un grupo político independiente para que el día que llegue la segregación, si nosotros nos presentamos a las elecciones y recibimos el apoyo local, cuando llegue el día de la segregación, que ya se decrete y se firme, hay un grupo político que coge las riendas de la segregación, que será la comisión gestora, el primer ayuntamiento. Si no hacemos eso, luego los intereses políticos pueden venir por un lado y por otro y echarnos abajo el decreto. Y no iba desencaminado. Y también se acordó venir el día que tenían que venir a recoger las firmas del notario, al pueblo, las firmas que se presentaban. Entonces se acordó el día 27 de diciembre que se empezaría a recoger las firmas. Ya se dijo que iba a venir el notario de Beas de Segura, que venía aquí a unas oficinas municipales para la recogida de firmas para apoyar el expediente de segregación. Con lo cual, yo que estaba estudiando entonces en Granada, digo, pues me tengo que ir rápidamente al pueblo a firmar. Y coincidió que se aprovecharon los días prácticamente de las Navidades, y claro, como teníamos aquellas vacaciones de Navidad, pues fue llegar aquí el primer día que llegué al pueblo, cogí y fui a estampar mi firma. Y más del 90% firmó el pueblo de Arroyo Janco, de los habitantes, corroborando, afianzando, apoyando a esa comisión pro segregación, la comisión promotora de toda esta historia. Las firmas se empezaron a recoger con un censo electoral que tenía yo en mi poder, pues había estado en una mesa, y que ese censo fue el que nos valió de las últimas elecciones del año 83, municipales, fue el que nos valió para recoger las firmas. Fue una masa, todo el pueblo participó, desde el más chico al más grande, desde el más alto al más bajo, o sea, ahí no hubo que ni escatimaran esfuerzo ninguno. Arroyo tenía motivos más que suficientes para pedir lo que pedía. Bea estaba en su derecho de negarse, que era normal, ¿no? Pero creo que debe de entender y debe reconocer que era justo y necesario que aquello pasara. En estos años atrás y de todos estos movimientos anteriores, pues eran un equipo de personas y algunas que otras familias, pero el movimiento popular, el movimiento ciudadano, no se plasmó hasta el año 83. Aquellos momentos fueron distintos a otros movimientos. ¿Por qué? Pues porque los tiempos eran distintos y la participación del ciudadano pues fue distinta. Llegamos al año 1984 y entonces en el mes de este que estamos, el día 14, tuvimos, mejor dicho, el día 13, una reunión con la comisión para hablar de esto, que iba a venir el abogado, para que tenía ya preparado todo el proyecto para presentarlo en el ayuntamiento, que era el primer paso al ayuntamiento de Beas, la presentaron para un pleno. El pleno votó en contra, todos los concejales de Beas, menos uno, votó en contra de la segregación, y a favor los 4 concejales que había del Arroyo en los 2 partidos que había allí, en el PSOE y de Alianza Popular en aquella época, el Partido Popular. El abogado presentó
una especie de súplica a la Junta de Andalucía, lo mismo que había presentado, diciendo que había presentado en el Ayuntamiento de Beas el expediente de segregación. Ya no solamente era una aspiración potente de los vecinos, es que la propia ley nos autorizaba a que fuésemos y pudiésemos constituirnos como un municipio independiente, porque entonces no existía la legislación autonómica que existe hoy en día. Y la legislación estatal, el reglamento de población y demarcación territorial establecía que podrían constituirse municipios segregándose parcialmente de otros, siempre y cuando tuvieran una población aproximada de 2.000 habitantes y que hubiera aproximadamente unos 7 kilómetros de distancia entre un municipio y el núcleo de población que se pretendía segregar. Y un tercer requisito, que era un poco en sentido negativo, era que el municipio matriz del que se segregaba el núcleo de población que no sufriera ninguna minoración en sus competencias o servicios municipales. Esos tres requisitos se daban plenamente y por lo tanto estábamos dentro de la ley para que Arroyo de los Jancos pudiera constituirse y segregarse de Beas de Segura. El jefe de régimen de los servicios de régimen jurídico dice que no era perceptible. Y entonces se lo pasa al consejero. Íbamos a visitar al INDE, que era entonces el consejero de gobierno, y ya decíamos en el Arroyo que fuimos de Huelva a Sevilla, con lindo sin rinde, el Arroyo no se rinde. El Consejo de Gobierno lo dejó preparado y no lo denegó. No lo denegó. Estaba preparado para que firmara el consejero de Gobernación, que era Enrique Linde, y el presidente de la Junta, José Luis Rodríguez de la Borbolla. Pero lo dejaron en papel sin firmarlo. Eso ya era, me parece, un proceso que se sabía que iba a ocurrir, porque la vía política había muchos problemas, porque recuerdo por aquel entonces también Penalmádena, Torremolinos quería segregarse de Málaga, Enrique Linde, el consejero de Málaga, entonces había unos problemas y sabemos que no iba a ser fácil. La Junta de Andalucía no dice nada, calla, calla y calla. Con este silencio administrativo pues ya nos estábamos cabreando hasta ahora. Yo creo que el pueblo de Arroyo de los Jancos ha tenido yo diría que la paciencia del Santo Job sobre este tema y todavía estamos a la espera que se nos dé alguna solución. La gente a la calle, una huelga general, todos los comercios cerrados, todos los colegios cerrados, los niños de la escuela en la calle. Cuando había una mala noticia en el pueblo, algún rechazo de algún papel o alguna, yo qué sé, que te denegaban lo que fuera, pues ya se hacía una manifestación o se hacía, bueno, cortes de carretera o se podía hacer de todo. Se salió a la calle, hubo cortes de carretera, en fin, una protesta masiva por parte del pueblo de Arroyo. El expediente de segregación de Arroyo de los Jancos fue presentado al Consejo de Gobierno andaluz en junio de 1984. Con anterioridad, los vecinos ya habían pleiteado por sus independencias de Beas de Segura en los años 1951 y 1958. Este expediente recoge informes demostrativos de que ambos municipios dispondrían, tras la separación, de riqueza disponible suficiente para prestar sus servicios. Había muchas reuniones, había discursos, había, en fin, que había mucho movimiento en general entre todos los vecinos. Cuando se decía hoy vamos a la manifestación, allí solía todo el mundo, iba todo el mundo. Otra vez nos fuimos de huelga a Sevilla, con autobuses y tal, nuestras pancartas, armando jaleo.
el director general de Administración Local. El respeto que merece la voluntad de todos los pueblos aquí representados, el sacrificio de todos vosotros, haciendo muchos kilómetros para venir a Sevilla pacíficamente a expresar vuestros derechos y vuestras legítimas reivindicaciones, exige como mínimo que os reciba el presidente, aunque sea simbólicamente, el presidente de la Junta de Andalucía. Un recuerdo para los que no han venido, porque ha sido para nosotros un gran éxito. Por primera vez en la historia de Arroyo de los Jancos hemos tenido el honor de pisar las calles de Sevilla y se ha oído el grito allí de ¡Viva el Arroyo! Eso ha sido un acto emocionante. Había más de 5.000 personas, el arroyo era un puro clamor. La sensación que había y el ánimo que había entre todos los vecinos del pueblo, efectivamente, es que tarde o temprano esto iba a llegar. Aunque tengo que confesar que en los últimos años estábamos ya muy agotados, a nivel psicológico y por las trabas políticas y las insidias de un lado y de otro. Es que fue muy largo y muy duro. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Ya llegamos al año 89 y la Diputación hubo un pleno en que se manifestaron todos los partidos políticos, los tres que había, a favor de la segregación. Y entonces aquello se le mandó al Consejo de Estado, la Junta de Andalucía, diciendo que ya estaba todo prácticamente bien. Pero otra vez los servicios jurídicos dijeron que nanay. Aquello se quedó paralizado, no dijeron nada, mandaron otra vez al Consejo de Estado más información y el Consejo de Estado le dijo: podéis hacer lo que queréis, si queréis denegarlo lo deneguéis, y si no queréis denegarlo, si queréis otorgar la segregación, podéis otorgarla, no pasa nada, podéis hacer lo que queráis, diciéndole eso. Aquello se quedó paralizado y entonces nuestro abogado denuncia a la Junta de Andalucía por silencio administrativo. Como ya dijo el abogado que si nos esperábamos nos iban a adelantar, nos iba a echar adelante la Junta de Andalucía porque iban a sacar un decreto en el que ya los pueblos de menos de 6.500 habitantes no tenían opción ya a esa concesión, o sea, la segregación, y de una distancia de 15 kilómetros total, que nos íbamos a quedar con la miel en la boca. Y entonces le dijimos, esto queremos que fuera mañana mismo, si puede ser, pero si el problema es ese, pues aquí lo que hay que hacer es irnos a lo seguro. Usted verá que es seguro. ¿Esperamos eso o lo otro? Nosotros siempre nos hemos quedado de usted. Lo que usted diga. Si usted dice que a la justicia, pues a la justicia. El proceso en ese momento se encontraba en la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y creímos conveniente los del grupo del PSOE, que entonces estábamos en Beas de Segura, presentar una moción de apoyo a la segregación de Arroyo de los Jancos. En el año 92 gobernaba el PP con 5 concejales, el grupo independiente entonces llamado, no sé si era Solución Independiente o EAO, yo creo que ya EAO, tenía 2 y nosotros también, o 6, en fin, que producía la mayoría del grupo independiente. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, el no ya lo tenemos, el no del Ayuntamiento de Beas ya se había producido. Vamos políticamente a presionar, vamos a presentar una moción de apoyo a la segregación, a ver qué hace. Si no apoya el PP, lógicamente los independientes tendrán que dejar de gobernar con ellos, que están en contra de la segregación. Y si lo apoya, pues miel sobre hojuelas, ¿no? El alcalde de Beas de Segura nos reunió a los 2 concejales que teníamos entonces del grupo independiente, que eran don Juan Alfonso Martínez Torres y don Miguel Llavero Pascual, y en su despacho nos dijo que a él no le quedaba más remedio que votar que sí a la segregación de Arroyo de los Jancos, pero con una coletilla nos añadió y dijimos, bueno, vale, la coletilla era
que sí a la segregación de Arroyo de los Jancos, siempre y cuando no perjudique a los intereses de Beas de Segura. Logramos que por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento de Beas de Segura, pueblo matriz, votara favorablemente a la segregación de Arroyo, y aquello ya se incorporó como trámite de prueba a la Sala de Contencioso Administrativa, que se incorporó en febrero o marzo de 1992. La moción fue de tal punto importante que se recogió tanto en la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como en la sentencia del Supremo. ¿Por qué? Porque si estamos litigando una cosa, dos personas, y llega el momento que nos ponemos de acuerdo, ya no hay litigio. Además tenés que pagar el oculista con el foco ese, Antonio. Ha dicho, vaya lo que te has perdido, que ha salido el arroyo. Y en el año 93, en abril, nosotros fuimos en enero, y en abril, el 5 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dio la segregación, el 5 de abril. Cuando el TSJ reconoce, pues evidentemente hubo una algarabía y una fiesta enorme en el pueblo, y a mí me emocionó mucho porque de los tres que empezaron en la calle Echegaray número 22, mi tío Manolo Galdón, él luego ya vivió siempre en Madrid, volví al Arroyo de vacaciones. Y lo llamaron tanto José Cabrera como mi padre para decirle que fíjate que ya habían conseguido las cosas, ¿no? 44 años después. Cuando llegó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, curiosamente me tocó a mí estar trabajando por mi pueblo como alcalde pedáneo. Rompimos relaciones con el alcalde entonces de Beas porque yo no le consulté hacer una fiesta, y creo que era lógico hacer una fiesta porque había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que Arroyo de los Jancos era libre, era independiente. Se puso 2 barriles de cerveza allí en la puerta del ayuntamiento y empezamos un fiestón, pero un fiestón. En aquel momento lo celebramos, y en aquel momento que hicimos aquella fiesta, al día siguiente este que os habla perdió la condición de pedáneo, me la retiró el alcalde de Beas de Segura porque no le había pedido permiso para hacer aquella fiesta. Tengo que decirlo. Por lo demás no tengo ninguna queja con respecto a en aquel entonces el alcalde de Beas, que era César Cel del Partido Popular, que nosotros todo aquello que se le presionaba, que necesitábamos como pueblo, que merecíamos tener unos servicios dignos, conseguimos bastantes cosas, ¿no? Posiblemente de la época en la que nosotros dependíamos de Beas fue de las más fructíferas que tuvimos como pedanía. Bueno, primero que tengo que decir es felicitarnos por la segregación de Arroyo de los Jancos. Arroyo de los Jancos es pueblo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en este papel. Y esto es el pueblo de Arroyo de los Jancos quien lo ha conseguido. Que no se apunte tanto, hemos sido todos los que hemos conseguido esto. Vale, por el pueblo de Arroyo. ¡Viva el pueblo del Arroyo de los Jancos, que es de verdad pueblo! Gracias porque tuvisteis o pusisteis vuestra confianza en mí. Gracias porque en muchas horas amargas, cuando todo el panorama se veía muy negro, cuando teníamos que luchar contra todos los elementos en contra, todos, desde fuera y desde dentro, habéis sabido estar como una piña y habéis seguido dándome esa confianza que me daba a mí fuerza para seguir luchando por este pueblo noble, por este pueblo que merecía mejor suerte de la que le estaban dando. Que reflejan en sus ecos polvo y traiciones de ayer, sabor de combate viejo, pulsos vírgenes que laten en pesanas de deseo, que sembrarán sus historias en surcos recién abiertos. Un fin de semana se presenta aquí Gaspar Cerrillas, que quiere reunirse con la Comisión de Segregación para contar una cosa.
nos dijo que en el próximo martes siguiente, aquello un fin de semana, el martes, iba a salir en el decreto, en el Consejo de Estado de Gobierno que hacían todos los martes, que iba a salir el decreto ya, dándonos la segregación. Y en diciembre de 1994 ya el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dictó un decreto proclamando la segregación de Arroyo y que se constituyera. Lo duro lo hemos pasado. Esto de formar un ayuntamiento, que eso con la buena voluntad de este pueblo, que quiere una gente extraordinaria, eso va a ser magnífico. Han tenido que esperar 10 años para que el gobierno andaluz apruebe el decreto de segregación que presentaron en el 84 reivindicando su independencia. Pero la buena noticia ha sido recibida por algunos habitantes. El Ayuntamiento de Beas y la Junta de Andalucía, en connivencia, presentaron un recurso de casación para detener la segregación. Entonces aquello pues nos detuvo otros 8 años más, hasta el año 2001. Nos frotábamos ya las manos porque creíamos que ya aquel decreto nos iba a dar la segregación, cuando vimos que fue tela marinera, 17 años hasta que llegó enero del 2001. Al final, lo importante es que mereció la pena esperar, porque el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y es donde ya vino ya la gloria para nuestro pueblo, ¿no? Bueno, pues el 24 de enero llama a don José Antonio Gallego a mi casa, coge mi marido el teléfono y le dijo: Paco, esto está hecho. No dijo la segregación está aquí, ni no está aquí, nada más que dijo: Paco, esto está hecho. Suena el teléfono, fui a cogerlo y descuelgo y voy a incluso a imitar la voz de don José Antonio Gallego, porque me acuerdo perfectamente. Y digo: dígame, dice, buenas tardes, don Antonio Gómez Galarzo. Dice: pues no está en el almacén, porque él estaba en su trabajo. Dice: pues dígale que la ha llamado don José Antonio Gallego, el abogado, y dígale que Arroyo es pueblo. Coño, yo me quedé así sorprendido, digo: bueno, dice: voy a llamar ahora mismo al amigo Ismael para darle la noticia. Pues muy bien, colgó el hombre. Llamé a mi padre al almacén, cogí el teléfono, marqué yo nervioso, digo: yo claro, aquello me quedó, lo llamo, y dice: papá, ¿qué? Que ha llamado el abogado que dice que Arroyo es pueblo. Y dice: no estoy para tontería, déjate de ya. Y me colgó. Entonces me colgó. Pues aquello fue apoteósico, o sea, aquello no tenemos, o sea, aquello estaba abrazándonos y todo, celebrándolo. Aquello fue apoteósico. Se fue corriendo la voz, todo el mundo a la calle tocando las campanas de la iglesia, pim pam, pim pam. Luis Lumbrera salió a la calle con su acordeón, que escribió un himno, dice: se acabaron las cadenas. Inmediatamente nos acudimos a las puertas de lo que es el Ayuntamiento de hoy, que había era la oficina municipal, en la casa del médico, y allí empieza ya la gente a acudir, las campanas se echan al vuelo, se rompen las cuerdas de las campanas, la echan al vuelo, no las desataron bien, le hicieron polvo al cura, empiezan a tirar cohetes de las que le habían sobrado, los que habían sobrado, que por cierto los tiré yo y algunos no valían. Iba andando por el pueblo y todo era alegría de cada uno de la gente de Arroyo, gente mayor. Fue una alegría total. Todo el mundo nos dábamos abrazos, bueno, aquello fue... Es que es algo para vivir, no para contar. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni
canción que impregne el odio y que llene tu negocio y que llene tu negocio. Un pueblo es un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar. Y la gente joven cogió sus coches porque el 24 de enero es el santo de la patrona de la Virgen de la Paz, patrona de Beas de Segura. Y toda la gente joven se fue por los coches al paseo de Beas, pim, pam, po, 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 apitando allí. Pues locos perdidos, ¿sabes? Luego nosotros dijimos, vamos a ver, no hay que ir a... Pero bueno, que esa alegría no había quien nos la quitara. Pero en Beas realmente no sabían por qué estábamos allí tocando el pito, ni circulando allí, dando voces, y no se enteraban. Ellos nos decían adiós, pues pensaban, ¡viva la Virgen de la Paz! ¡Pues viva, viva! Pero nosotros íbamos por otro motivo. Aquella anécdota fue muy curiosa y después la hemos mencionado, pero fue muy graciosa, con todos los respetos al pueblo de Beas, pero bueno, aquello sucedió y hay historia, hay que contarla. Por lo visto, un primo hermano de mi padre, que era sacerdote, Lorenzo López Estero, o Estero López, no me acuerdo, que era totalmente antisegregacionista, estuvo de párroco en Beas y no sé en qué época fue, pero sacó a la Virgen de la Paz para que incluso el arroyo no se segregara de Beas. Y al final, fíjate que el Día de la Virgen de la Paz fue cuando se consiguió la segregación, ¿no? Pero sí tengo que apuntillar que el 24 fue cuando llamó el abogado, pero la sentencia era del 18 de enero. Pero a él le llegó, claro, cuando le llegó, el 24, que fue cuando él llamó para comunicar que estaba hecha la cosa. A otro día ya hubo una reunión casi en el mismo sitio donde empezó todo con el abogado, que contando el abogado ya explicando todo el proceso judicial de lo que había pasado a todo el pueblo. En la nave de Roque Gilavé, pues allí montaron un tenderete, yo creo que era un remorque, una cosa muy grande, era como escenario, porque aquello de un tractor, ¿eh? O sea, nosotros con los medios que teníamos a nuestro alcance, pues eso fue lo que se utilizaron. Y bueno, pues allí pues estábamos pues parte de la comisión, todo el pueblo fuera, enfrente, y bueno, pues el abogado contando, comentando, hablando, en fin, todas esas cosas. Quedaban muchísimos caminos por recorrer. Cuando se consigue una segregación, evidentemente, si el periodo electoral ha sido antes, hasta que llegan las próximas elecciones, es vigente las listas electorales de ese periodo. Entonces, nosotros, como agrupación electoral, nuestra lista fue la ganadora. De hecho, tuvimos en la gestora 7-4. La Diputación, como madre de los municipios y demás, era la que debía proceder a desarrollar el decreto de segregación, pues largas. Total, que ya en el mes de mayo, dice don José Antonio, que nos vamos a la Diputación. Nos fuimos a la Diputación y nos entrevistamos con Moisés, que entonces era el vicepresidente de la Diputación. Y le dijimos que bueno, que qué pasaba, que el decreto, que ellos eran los encargados, pero que no había derecho, que ya en enero salió la segregación, que a qué estaban esperando. A partir de ese mes de mayo se empezaron a tomar las cosas en serio. Pidieron resultados electorales a la Junta Provincial, sobre las elecciones aquellas locales. Pidieron a la Junta Electoral Central resultados, pero no sé por qué, ni por qué sí ni por qué no, se produjo una anomalía fuerte. No aparecíamos la agrupación electoral en los resultados electorales. Entonces don José Antonio, de momento lo llamamos, se fue a la Junta Electoral Central en Madrid, removió Roma con Santiago y empezó catar y cacuar. Volvieron a pedir
los datos, y claro, ahí ya fue un error, pero yo creo que fue un error porque había intereses, no vamos a ser mal pensados, pero con lo que habíamos vivido y sabíamos lo que estaba pasando, aquello no era normal. Tardaron tanto y después de la reunión con el abogado estábamos pendientes de que nos dieran días y horas para precisamente constituir el ayuntamiento. Y ya pues por fin volvemos a hablar Moisés y tal, y ya dice el 7 de julio, digo, pero de ahí no te muevas, ¿eh? Tú déjalo el 7, que ya está bien el choteo este que traemos. La batida del ayuntamiento se hizo aquí en este mismo espacio, que ahora es conocido como el Museo del Mundo Romano, ¿no? Que entonces eran los colegios viejos. Aquí fue donde efectivamente en una mesa con un secretario que mandó la Diputación, García Trapero se llamaba. No vino el presidente, vino el vicepresidente, el alcalde de Beas, que estaba entonces en esa época. Todo lleno, no había una silla vacía. Nosotros ahí al sol en el mes de julio, aguantando. Los discursos pertinentes y todas las cosas, se metieron las papeletas para ver quién presidía esa comisión gestora y ahí todo el mundo pasó, juró y perjuró, ante uno ante la Biblia y otro yo que sé ante quién. y bueno, pues todos los que eran del grupo me votaron a mí como cabeza de lista de aquellas elecciones pasadas, anteriores. Y bueno, pues ya se constituyó y aquí ya di yo mi primer discurso, que horas antes lloraba yo como una magdalena de los nervios que tenía. Digo, madre mía, el peso que me ha caído a mí en lo harto. Y bueno, pues yo me dirigí a mis vecinos pues, diciendo que bueno, que habíamos triunfado, que habíamos conseguido la ilusión de nuestra vida y que por fin había llegado la democracia a Arroyo del Janco. Y hablé de algo muy importante, del espíritu de las cosas. El espíritu de las cosas es aquello, el alma que tú le pones a las cosas, con la voluntad que vaya a todas las cosas. Si eres gestor para todos, no solamente para unos pocos, el espíritu de las cosas es lo que hace que todo sea mejor, más hermoso y más equitativo para todo el mundo. Que tu ferocidad me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia. Organizamos un homenaje a don José Antonio, hicimos un pleno, convoqué un pleno, invitamos por supuesto, como se hacen los plenos, a todas las fuerzas políticas, para homenajear a don José Antonio y congratularnos todos pues de aquello, ¿no? Y aquel libro de honores y distinciones lo inaugura don José Antonio. En aquel homenaje le dimos a don José Antonio el escudo de nuestro pueblo, una medalla con el escudo grande, a los concejales, al presidente de la Comisión de Preservación, don Miguel Llavero Pascual, recibió ese día también el escudo del ayuntamiento. Y empezamos a actuar, evidentemente, ya como un municipio. Pero los caminos que quedaban eran todos los días, día sí y día también, de ir a patear las administraciones públicas. Fue muy ilusionante, porque es que construimos un pueblo, es que montamos un ayuntamiento, que aquí no había nada. Lo primero de todo era inscribir Arroyo de los Jancos en el registro de entidades locales de Andalucía. No había ayuntamiento, había una casa que se llamaba del médico y evidentemente en alguna parte había una oficina municipal que aquello pues tenía una silla con 4 eneas, una fotocopiadora, no, una impresora, aquella que daba saltos con aguja, bueno, aquello era espectacular. Y entonces ya la casa del médico pensamos que, y en el lugar que está, al lado de la iglesia, la carretera y todo, pues que era el lugar idóneo para construir. Entonces, pues aquello se derribó, que hay fotos por ahí de todo derribado, y nos pusimos en marcha a buscar fondos
fondos que nos hacían falta para construir un ayuntamiento. Una vez que ya tuvimos el primer presupuesto en el 2002 y ya estábamos en la rueda de percibir fondos estatales y de la Junta, en ese presupuesto ya incluimos préstamos, pedimos 150 millones de pesetas al BCL, creo, si la memoria no me falla, y junto con aquello y todos los fondos que íbamos consiguiendo, conseguimos hacer la casa consistorial de Arroyo de los Jancos representativa de todos los vecinos. Nos metimos también en unos préstamos buenos también, empezamos a comprar material que no había nada. El pueblo pegó un salto, como he dicho, de 0 a 100, ¿no? Defendimos los fondos del Estado que el Ayuntamiento de Beas se quedó del 2001, pero que los luchamos y no me di yo viaje a Jaén, a don José Luis Arquillos, que era el delegado de Hacienda, a decir que ya escribimos una carta a Madrid y ya el secretario dice que no, que ya no escribo más cartas, alcaldesa, digo que hay que escribir, que no nos podemos vencer. Y llegaron 39.600.000 pesetas, que todavía estaba la peseta en danza. Con esos 39.600.000 pesetas pues le dimos un impulso al parque magnífico, compramos herramientas y de todo. Hubo muchísimas inversiones, todo el tema este espacio que hay aquí tan bonito, ¿no?, de la residencia de mayores, el museo romano, etcétera, etcétera. Todo esto pues se inició y fue un trabajo muy importante. Las entradas a nuestro pueblo eran tercermundistas, entonces nosotros con fondos de turismo, que yo viajaba y me metía en subvenciones para allá y para acá, pues le dimos al pueblo un aspecto totalmente distinto. Nosotros habíamos sido aldeas, nosotros cuidamos nuestras aldeas, entonces embellecimos nuestras aldeas, los accesos, las calles, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que nadie se sintiera discriminado. Otro punto fuerte fue la liquidación que tuvimos que hacer de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones con respecto a Beas de Segura. Empezamos a estudiar y a realizar todo el proceso de liquidación entre ambos ayuntamientos y todo iba bastante bien, hasta que llegamos a un punto donde aquello prácticamente se bloqueó. Se bloqueó y yo tuve que dar un puñetazo encima de la mesa. Y dije, me voy, porque querían meternos 85 millones de las antiguas pesetas de que Arroyo de los Jancos tenía que pagarle a Beas de Segura. Digo, pues si es que esto no tiene pies ni cabeza. Al final iniciaron un contencioso administrativo, el contencioso administrativo fue desestimado, Arroyo de los Jancos no tuvo que pagarle a Beas ningún dinero, pero no solamente eso, sino que Beas, de acuerdo con el expediente, tendría que haberle abonado a Arroyo de los Jancos aproximadamente entre 5 y 6 millones de pesetas, con lo cual que tampoco nos las abonó porque dijimos, bueno, que se las queden ellos porque además venía así establecido en el expediente. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Yo creo que lo importante y lo que tenemos que estar muy orgullosos los vecinos de Arroyo es que al final, con nuestras dificultades, con nuestras rencillas, al final conseguimos lo que queríamos todos, que era la segregación del Arroyo y el autogobierno de nuestro pueblo. Las personas que vienen al ayuntamiento ya como alcalde, o sea, que alcaldesa y lo que haya habido ha funcionado a la misma maravilla. O sea, el pueblo ha mejorado en que se autogestiona, ¿no? En la autogestión y en la mejoría de calidad de todos sus habitantes. Claro que ha mejorado. La gente ya no tenía que ir a ver a arreglar sus papeles. Aquí se arreglaban todos. Si veían al alcalde lo podían encontrar por la calle y decir, oye, ¿qué me pasa esto? Tener un autogobierno hace que mejore en el sentido que somos capaces de ver cuáles son nuestras necesidades. No solamente ha mejorado, sino que es ahora un pueblo, no es una aldea. Hombre, esto, el que lo ha visto no lo pregunta. Si no lo habéis visto antes de eso, yo diría un 200%. La gente cuando llegaba al pueblo, sobre todo en verano, en vacaciones, notaba el cambio completamente. Claro, nosotros como estábamos aquí, pues
lo íbamos viendo como el quehacer diario y no lo notábamos tanto, pero la gente lo notaba. Poco a poco vamos consiguiendo ese déficit histórico que tenemos con el respecto a los pueblos vecinos, porque yo miro alrededor y hay pueblos como Arroyo del Janco, la misma habitantes, y tienen pues prácticamente todas sus infraestructuras básicas mínimas que tienen que tener, las tienen. Nosotros seguimos avanzando y poco a poco nos pondremos a la altura de ellos, y creo que con las ganas que tenemos todos los que estemos en este mundillo vamos a superarlo no muy tarde. Hoy Arroyo es pueblo gracias a esas personas que tomaron esa iniciativa. Esto no ha venido solo. Si hoy quisiéramos desarrollar este proyecto de independencia, no podríamos. Y gracias a Dios nosotros podemos disfrutar de un pueblo, ahora lo podemos disfrutar nosotros, porque lo estamos disfrutando, un pueblo bueno, y todo el mundo que viene siempre quiere volver. Ahora sí es verdad que somos pueblo, que lo hemos luchado y que desde el minuto 1, los años 50, 49, 50 hasta el año 2001 hemos estado dando la talla y hemos estado reivindicando lo que este pueblo se merecía y se merece. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Desde el equipo de gobierno que yo presido, pues se acordó que había que hacer algo importante precisamente en este año que se cumple el 25 aniversario de nuestra independencia de Beas de Segura. Bueno, pues desde el equipo de gobierno empezamos a forjar la idea que teníamos de lo que podíamos hacer, y bueno, lo lógico es darle la palabra a todos aquellos agentes, personas que empresarios de todo tipo que dijeron desde el minuto 1 esta iniciativa de nuestra independencia la queremos todos llevar para adelante, y bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido darle la palabra a ellos a través de este vídeo, y de lo cual tenemos que decir que bueno, lo que estamos viendo, el respaldo a nuestra propuesta ha sido prácticamente el 100% de todos aquellos que le hemos consultado han querido ser partícipes de este 25 aniversario a través de este vídeo que estamos grabando para recuerdo de todos nuestros vecinos en el futuro.